Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Tech Urban Hub. Mi nombre es Rebeca López y soy la directora general de Tech Friendly. Me acompaña Idoia Postigo, directora general de Bilbao Metrópoli 30. Muchísimas gracias, Idoia, por aceptar la invitación y bienvenida. Por invitarme. Bueno, la conversación de hoy vamos a centrarla en cómo abordar los principales retos urbanos y territoriales desde una lógica metropolitana y muy centrada en la colaboración entre municipios, instituciones, ciudadanía. Así que qué mejor que empezar como punto de partida con un ejemplo como el del Bilbao Metropolitano. Más de 30 años trabajando por la revitalización y la transformación metropolitana. Idoia, Soriona, que en primer lugar, es que ricasco. El 35 aniversario de Bilbao Metrópoli 30, casi nada. Un gran trabajo de impulso de la colaboración público-privada, del impulso y la creencia de que esos consensos a largo plazo son los que de verdad transforman. Uh-huh. Y bueno, una creación de una visión compartida que al fin y al cabo es lo que consigue que esa colaboración de verdad sea efectiva y que todos los agentes participantes vayan a una. Así que la conversación de hoy va a girar en torno a esto, a escala metropolitana, gobernanza y transformación urbana con impacto real. Cuéntanos un poquito, Idoia. Decíamos, más de 3 décadas trabajando por la revitalización y esa transformación del Bilbao metropolitano. Parece que desde fuera esa transformación del entorno metropolitano de Bilbao ha sido como muy natural, como que parecía inevitable. Todavía mucha gente se acuerda de cómo era el Bilbao metropolitano de hace 40 años, pero parece que todo ha fluido de manera sencilla y nada más lejos de la realidad. Se trata de un proceso complejo, sostenido en el tiempo, que eso también es muy difícil de mantener, y pues muy centrado en esa colaboración y en esa visión a largo plazo compartida. Obviamente Bilbao Metrópoli 30 tiene un rol y ha tenido un rol importantísimo en todo este proceso, ¿no? Entonces sí que me gustaría que compartieras con las personas que nos están escuchando cuáles crees que son pues, esos factores diferenciales que han hecho que Bilbao Metrópoli 30 esté esté recogiendo frutos, ¿no? Y el Bilbao Metropolitano esté recogiendo frutos de todo ese trabajo de estos últimos años. Bueno, primero, pues lo que os decía, gracias eskerrik asko por la invitación y eskerrik asko por esta valoración del trabajo de Bilbao Metrópoli 30 durante estos 35 años. Bueno, es verdad que el contexto en el que nació Bilbao Metrópoli 30 de alguna manera ha definido su labor durante estos 35 años porque nació, como tú bien dices, en un contexto de crisis profunda, un contexto de desmantelación industrial de los principales motores económicos de aquel momento. Esto dejó también en evidencia muchos problemas latentes, medioambientales, urbanísticos, sociales, que estallan de alguna manera en un mismo momento cronológico, junto con una catástrofe natural, las inundaciones del 83, que sumen al área metropolitana en una situación verdaderamente complicada. Ese contexto para nosotros es muy importante porque posibilitó el caldo de cultivo para este compromiso público-privado social que ha sido seña de identidad de Bilbao Metrópoli 30 durante estos 35 años. Tú me preguntabas cuáles son los elementos diferenciales. Bueno, pues uno principal es precisamente ese. Bilbao Metrópoli 30 es un articulador de colaboraciones entre agentes públicos, privados, académicos, sociales. Y otros de los elementos diferenciales que yo subrayaría serían que esa articulación está orientada hacia el largo plazo. Bilbao Metrópoli 30 no es una entidad ejecutiva porque realmente el protagonismo de esa ejecución de los proyectos le corresponde a sus socios, pero sí que aúna esfuerzos con esa visión estratégica. Y el tercer elemento que tiene que ver con la conversación de hoy tiene que ver con esa también mirada metropolitana. Bilbao Metrópoli 30 trabaja en el área metropolitana de Bilbao siendo conscientes de que esa metrópoli no está definida por límites administrativos o
o jurídicos o políticos concretos. Entonces, yo resumiría que esos son nuestros rasgos diferenciales. Muy bien. Idoia, comentabas que el inicio de Bilbao Metrópoli 30 o de ese trabajo compartido hacia la transformación y trabajo conjunto y metropolitano surgió un poco de esa necesidad, ¿no?, de estar sumidos en una crisis económica, con también catástrofes naturales que marcaron un antes y un después en la metrópoli. 35 años después, entiendo, estamos en una situación muy diferente a aquella situación inicial que supuso el germen de esa colaboración. ¿Qué sensación tienes en torno al momento en que está viviendo ahora el Bilbao Metropolitano? ¿Cuáles son, dónde ves los principales cambios en cuanto a retos a abordar? Bueno, el contexto claramente es distinto porque ahora no estamos afrontando una crisis metropolitana o local, vamos a decir. Hay un contexto crítico, diríamos, de carácter global, ¿no?, que no solo le afecta al Bilbao Metropolitano, sino a muchas otras ciudades y metrópolis del mundo. Y además dentro del marco europeo, ¿no?, dentro del contexto geopolítico. Entonces, lógicamente el contexto es distinto en ese sentido y también tiene otros elementos diferenciales, y es que creo que ahora, 35 años más tarde, hemos ganado conciencia sobre el hecho de que los retos son transversales, son multisectoriales, son complejos, son sistémicos, y también somos mucho más conscientes de lo que éramos, en el sentido de que al abordar acciones que palían o que dan respuesta a esos retos, tenemos que tener en cuenta los posibles efectos secundarios en otras variables, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos elementos son distintos hoy que hace 35 años. La globalidad del contexto y la complejidad de los retos también. Retos complejos, retos que hay que abordar de manera conjunta. El otro día presentasteis la reflexión estratégica 2050, a 2050. ¿Cuáles son las principales claves de esa nueva reflexión? ¿Por qué volver a reflexionar de manera estratégica ahora? ¿Qué cambio supone de etapa? Comentabais que iniciamos una nueva etapa, ha habido también cambio de presidencia, pero se inicia una nueva etapa también en cuanto a retos a abordar, objetivos estratégicos que intentar lograr. ¿Qué elementos destacarías de este plan estratégico, de esta reflexión estratégica que habéis realizado en los últimos meses? Bueno, yo creo que a lo largo de estos 35 años Bilbao Metrópoli 30 ha impulsado diversos procesos de reflexión estratégica con un mismo hilo conductor, que es el que comentábamos al principio: colaboración público-privada, mirada a largo plazo, ámbito metropolitano. ¿Qué es distinto o qué nos ha impulsado a poner en marcha esta reflexión 2050 ahora? Bueno, pues en primer lugar, esta reflexión es continuación de la de 2035, pero sí que tiene como objetivo aunar esfuerzos, identificar oportunidades, anticipar escenarios y orientar decisiones a largo plazo. ¿Por qué surge ahora? Bueno, pues en primer lugar por la complejidad del contexto en el que nos encontramos, y además porque Bilbao Metrópoli 30, con este ejercicio participativo, no solo ha identificado objetivos prioritarios, ha propuesto áreas clave de actuación para dar respuesta a esos objetivos estratégicos, sino que también se ha dotado de una propuesta de acciones y de iniciativas que Bilbao Metrópoli 30, siendo fiel a su misión, puede impulsar siempre con el liderazgo y el apoyo de sus socios. Entonces, para nosotros esta reflexión es muy importante porque nos pone deberes y significa que marca una hoja de ruta para nuestra asociación, no digo de aquí al 2050, pero sí para estos primeros años de impulso de la reflexión. Entonces, ese es el motivo por el que nos hemos remangado a hacer este proceso de reflexión ahora. ¿Qué retos principales identifica? Bueno, pues veníamos de una reflexión apoyada en 7 variables clave, y un poco con la idea de que muchos de los retos son transversales, lo que hemos hecho es hacer un ejercicio de elevar los bloques a aspectos más generales. ¿Por qué? Porque de alguna manera están vinculados de manera transversal. Entonces, hay 3 ámbitos principales: economía, ecología y sociedad,
Y hay un cuarto de estrategia que define el cómo, que es, digamos, que marca las iniciativas, las formas de gobernanza que pueden permitirnos dar respuesta a esos qués que están en las tres partes. No sé si quieres que entremos un poco más a detalle sobre principales... Bueno, si quieres comentarnos cuáles son las principales, has comentado los principales ejes, ¿no? Y bueno, es un poco continuidad, como decías, no se trata de una nueva reflexión que marque hitos muy diferentes a los que veníamos, sino una evolución de esas líneas estratégicas que ya se venían trabajando. Muchos de esos retos, no entiendo que todos esos retos son retos complejos, transversales, como comentabas antes, y que exigen abordarlos de manera conjunta y a escala metropolitana, ¿no? Son precisamente esos retos que los municipios no pueden abordar de manera individual. Sin embargo, probablemente, y aunque haya sido complicado ese proceso de reflexión estratégica, esa co-creación de esas líneas sobre las que trabajar, de ponernos de manera conjunta esos deberes, ¿no? Para los próximos años, muchas veces donde realmente surge el problema suele ser no tanto en tener un diagnóstico claro de qué problemáticas tenemos, no tanto, aunque no sea fácil, en definir hacia dónde queremos ir, sino en cómo pasamos de esa planificación a la acción, ¿no? ¿Cómo de difícil es pasar a la acción de manera coordinada entre tantos agentes intervinientes, en este caso, como es en el Bilbao metropolitano? Sí, yo creo que efectivamente el diagnóstico es más, no iba a decir más fácil, pero ya está de alguna manera más aterrizado y más compartido. Yo creo que los retos principales que tenemos encima de la mesa, yo en las entrevistas individuales que hemos tenido, en los grupos de trabajo en los que habéis participado vosotros, quiero decir, de manera activa. Es más fácil llegar al diagnóstico. Ahora viene un poco, efectivamente, la dificultad de llevar esta estrategia a la acción, ¿no? Te voy a responder dándote un par de ejemplos. En la reflexión estratégica 2050, la visión que se plantea tiene dos partes principales. Una, lo que llamamos la visión hub, que es convertir al Bilbao metropolitano en un hub estratégico del arco europeo atlántico. Y ese hub no es una etiqueta, sino que es una capacidad de concentrar talento, industria avanzada, ciencia, tecnología, cultura, proyectos tractores. Y la segunda parte de esa visión es la ría, porque para nosotros la ría es la gran infraestructura natural, ecológica y productiva en la que tenemos que apoyar el siguiente salto cualitativo del proceso de revitalización. Estos dos ámbitos de trabajo principales que marcan esta visión son de una complejidad inmensa y precisan por sí mismos una gobernanza colaborativa. Porque todos los agentes de la metrópoli están llamados a tener una participación en las dos partes, ¿no? Entonces, ¿dónde vemos las dificultades? Bueno, aquí la propia estrategia de la reflexión ya pone encima de la mesa estas dificultades. Primero, articular una visión metropolitana real, impulsar proyectos tractores metropolitanos y partir de la visión de que la metrópoli no es una serie de proyectos, sino que la metrópoli en sí misma es un proyecto. Y luego además está el reto de articular esa visión metropolitana con otros ámbitos territoriales. ¿Por qué? Porque el Bilbao metropolitano no es una isla, forma parte de un ámbito territorial más amplio, Vizcaya, Euskadi, el arco atlántico europeo, y en este ámbito la cooperación interterritorial no es opcional, es que es parte de ese posicionamiento. Entonces, claves para articular esa gobernanza, pues nos parece que hay que definir una estrategia win-win que garantice la especialización territorial con un desarrollo equilibrado, sin periferias, en el que haya pues, centralidades que avanzan de manera equilibrada. Y eso va a implicar pues, instrumentos estables de colaboración, que probablemente sea algo de lo que debemos impulsar más, darle estabilidad a esos instrumentos de colaboración y
y poner encima de la mesa esa mirada más estratégica, ¿no? Que nos eleve un poco de las responsabilidades del día a día. Probablemente pueden estar ahí las claves. Muy bien. Vale, comentas la necesidad de instrumentos, ¿no? Que faciliten esa articulación de ese trabajo de colaboración interinstitucional, multinivel, para, bueno, de verdad conseguir llevar a cabo esa visión compartida, ¿no? Y esas líneas estratégicas. A nivel, iba a decir estatal, pero también mundial, la dimensión metropolitana y en concreto la agenda urbana metropolitana está empezando a ser también centro de las conversaciones en materia de política urbana. El Ministerio de Vivienda, Agenda Urbana, está ultimando su propuesta de marco metodológico para impulsar o ayudar a las áreas metropolitanas a trabajar como áreas urbanas funcionales con esas características peculiares de metrópoli. En el Foro Urbano de España ya comentaron, hubo una mesa en la que tú también participaste, muy centrada en ese debate sobre los entornos metropolitanos. En el Foro Mundial también está previsto que haya mesas orientadas a este enfoque metropolitano, ¿no? Hay mucha preocupación sobre cómo empezar a trabajar en red. El otro día, en la presentación y aniversario de BM30, comentabas en tu intervención cómo las ciudades que más corren no son las que más avanzan, que las que más avanzan son las que mejor colaboran y mejor se coordinan, ¿no? Y es verdad que es muy importante tener claro que una metrópoli no es solo un lugar donde conviven personas, es que es una red, ¿no? Es una red no solo de municipios, sino de diferentes agentes, de diferentes realidades. Hablabas también antes ese reto de que no haya periferias dentro del entorno metropolitano, ¿no? Es que dentro de la propia metrópoli hay diferentes realidades que hay que conseguir, pues no sé si unificar, pero por lo menos sí que de manera coordinada puedan avanzar en la misma dirección. En este sentido, la reflexión estratégica que habéis llevado a cabo es clave. Hablábamos antes, hay que tener visión, hay que tener un plan hacia dónde quiero ir, pero también comentamos esa necesidad de herramientas que nos ayuden un poco a ordenar nuestras ideas, nuestros objetivos, a activarlos de manera efectiva, ¿no? Y luego a conseguir también llevar a cabo un seguimiento adecuado de esos proyectos transformadores o grandes programas o líneas estratégicas para que de verdad tengan el impacto deseado. ¿Qué oportunidad crees que se abre con este enfoque de agenda urbana metropolitana para las metrópolis o para el entorno metropolitano de Bilbao en concreto? Yo creo que la agenda urbana metropolitana, el hecho de que desde el Ministerio, en el Foro Urbano, también por parte del Gobierno vasco, me consta que hay un interés específico en impulsar agendas urbanas metropolitanas, pues nos parece un activo positivo, algo a valorar, ¿no? Para nosotros la agenda urbana metropolitana nos va a dotar de un apoyo en cuanto al cómo, ¿no? Porque tú subrayabas que brindan una metodología que podemos utilizar para aterrizar gran parte de las reflexiones que ya están contenidas en este proceso participativo, que de hecho tiene como ventaja que de alguna manera ha sido un proceso de co-creación, de participación transversal, con más de 200 personas de distintos ámbitos profesionales, con distintas miradas. Entonces, Bilbao Metrópoli 30 cree que hay una gran parte del trabajo ya hecho con esta reflexión y en este momento aparece la metodología que se está impulsando desde las agendas urbanas metropolitanas para precisamente ayudar en esa implementación, con lo cual hay una coincidencia además cronológica muy interesante y de hecho comentaba al principio, ¿no?, que esta reflexión estratégica pone deberes a Bilbao Metrópoli 30 y uno de los que se ha identificado claramente es la articulación de una agenda urbana metropolitana. Esto es una de las acciones principales que Bilbao Metrópoli 30 va a impulsar. Y si todo va bien, lo hará en colaboración con Tech Friendly, yo espero que así sea. Pero está dentro de nuestros deberes y nos parece prioritario. Con lo cual, pues es muy buena noticia que esta reflexión suceda en un momento en el que se están impulsando por parte de los distintos niveles institucionales, han recogido y han empatizado con la necesidad de también articular esa visión metropolitana que me parece estratégica y sumamente necesaria.
Ujú. Bueno, yo creo que lo cierto es que la parte más difícil, que es la de que de verdad haya visión conjunta, que haya un liderazgo, que haya un trabajo de co-creación real y además en el que todos los agentes que participan creen de manera pues bueno, firme. Es una de las cosas más difíciles. Nosotros que trabajamos con muchísimos municipios, áreas urbanas funcionales, metrópolis, diputaciones, una de las cosas que más difícil nos resulta en muchas ocasiones es conseguir ese diálogo, en algunos casos interdepartamental, dentro de los propios pues, ayuntamientos o tal. Esto elevado a una metrópoli con tantos municipios participantes en sí mismo tiene un valor enorme que a veces igual ya en vuestro caso se da como por hecho y por sentado porque es algo ya consolidado, pero es uno de los grandes retos y más complejos de solucionar, ¿no? Que vosotros de cierto modo ya tenéis superado, ¿no? Luego es cierto que la metodología o el marco de la agenda urbana permite de manera, pues yo creo que ordenada, pero también muy flexible y muy adaptable a la realidad de cada municipio o de cada territorio, el seguir avanzando de manera pues, coherente, sin dejarnos nada que se nos escape, ¿no? Y poniendo un poquito de orden. Con lo cual, no digo que el camino que quede de aquí a 2050 sea fácil, pero bueno, que es una herramienta más que se une o se unirá a vuestro plan de trabajo, teniendo en cuenta que ya tenéis pues, muy consolidado lo que queréis, cómo lo queréis y cómo lo vais a hacer, ¿no? Aún así, pues lo que comentabas el otro día, ¿no? No es, una metrópoli no es un lugar, es una red. Esto, aunque haya visión compartida, articularlo, el modelo de gobernanza colaborativa bajo un liderazgo, aunque sea también compartido, tiene que ser también claro. Esto no es fácil, ¿no? ¿Qué retos supone la gobernanza de un entorno metropolitano? Pues probablemente la gobernanza metropolitana sea en sí misma un reto estratégico de futuro para cualquier área metropolitana del mundo. En nuestro caso, al principio comentaba el contexto porque los contextos de crisis suelen ser momentos apropiados para generar esa colaboración que en otros momentos quizá menos dificultosos es más difícil. Entonces, el origen de Bilbao Metrópoli 30, siendo un contexto francamente dramático y complicado, jugó a favor de articular esos. Era un momento de arrimar el hombro y de trabajar juntos, porque de lo contrario, pues la situación, pues, o sea, no podríamos haber salido adelante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que 35 años más tarde, y como decíamos al principio, la situación no es igual, con lo cual Bilbao Metrópoli 30 tiene una labor de alguna manera incorporar en el sistema tensión, porque la tensión es lo que alimenta el cambio. Quiero decir, cuando hay un gap entre lo que somos y lo que queremos ser, esa tensión, esa zona del no confort. Eso es, el no confort, eso es lo que alimenta el cambio y lo que alimenta la colaboración. Entonces, por eso Bilbao Metrópoli 30 tiene esa labor inconformista de incorporar en el sistema preguntas de alguna manera incómodas, ¿no? Sí, esto está bien, pero ¿y quién me dice que va a seguir estando bien en 20 años? Porque 20 años en la vida de una persona pues es un espacio interesante, pero en una ciudad es un suspiro, ¿no? Entonces, confiar en que me quede como estoy, que ya está bien, es probablemente el principio del declive. Siempre hay que tener una mirada inconformista y ambiciosa en el sentido bueno de la palabra, ¿no? Ciudades ambiciosas, metrópolis ambiciosas que no se conforman, que ven realidades que quizá no sean especialmente problemáticas, pero que son señales de alarma, las escuchan y las atienden. Entonces, me preguntas por la gobernanza, yo creo que tiene que haber generosidad a la hora de compartir ese liderazgo y mirar fuera de nuestro propio silo para ver que hay muchas más cosas que compartimos que las que nos diferencian, y especialmente cuando miramos a largo plazo. Probablemente el largo plazo es el lugar en el que se suscitan más consensos, porque es más fácil saber compartir el rumbo. Otra cosa es las decisiones que hay que tomar hoy para llegar allí. Ahí sí que puede haber más discordancia.
pero jugando con que el futuro, el largo plazo, es un lugar de compartir y de articular con generosidad esa responsabilidad, esa aportación de granito de arena, esa responsabilidad compartida que corresponde a todos los agentes, porque construir una metrópoli sí, claro que implica a las instituciones públicas, lógicamente, pero también implica a las empresas, implica a las universidades, a los centros educativos, a las personas. Nuestras decisiones diarias hacen metrópoli también. Bueno, es una frase espectacular, porque Gracias. es muy, real, pero inspiradora, porque... Sí, sí. Vale, se nos va acabando el tiempo, Idoia. Me quedo con claves que has mencionado, esa necesidad de ambición, aunque tengamos que hablar de transformaciones realistas, ¿no? o abordables, tienen que ser ambiciosas. Has hablado de generosidad, algo que es la clave de la colaboración. El no pensar solo en mi municipio o en mi decisión, ¿no? El compartir, el ser generosos. Has hablado de transversalidad, de la importancia, ¿no? de trabajar de manera transversal, de que los retos son transversales, con lo cual el trabajo también tiene que serlo. Estáis en un punto muy avanzado a nivel de trabajo metropolitano, eso es indudable. El Bilbao Metropolitano ha avanzado muchísimo en los últimos años y así seguirá seguro siendo, con una entidad como Bilbao Metrópoli 30 al cargo, de impulsar esa reflexión, de impulsar esa ambición por seguir repensando qué queremos ser y no conformarnos con lo que hemos conseguido. ¿Qué recomendaciones le darías a aquellos entornos metropolitanos que se han empezado a replantear, oye, tenemos que trabajar conjuntamente, aquí los retos por separado no los podemos solucionar, pero todavía no tienen muy claro el cómo conseguirlo? Lo de dar consejos es una cosa muy... O lecciones aprendidas de... Bueno, sí, yo sí que les diría que cuidado con... Con humildad, porque esto... Y luego es verdad que cada entorno tiene su propia idiosincrasia y, bueno, pues hay que adaptar las cosas a las casas propias, ¿no? Pero en el caso de Bilbao Metrópoli 30, creo que ha jugado a favor el hecho de ser una entidad neutral, que permanece independiente de los ciclos políticos. Nuestros representantes institucionales cambian cada 4 años cuando hay elecciones de manera natural. Eso ayuda también a preservar la labor estratégica y separarla un poco de los ciclos políticos a los que están sujetos las instituciones públicas. Entonces, ¿qué ha funcionado bien? Creo en el caso de Bilbao Metrópoli 30, pues esa neutralidad, la falta de protagonismo, muy importante, porque realmente Bilbao Metrópoli 30 es un articulador. El protagonismo, la responsabilidad no está en Bilbao Metrópoli 30, sino en nuestros socios, que son los que realmente tienen ese compromiso, esa capacidad política, económica, ejecutiva para desarrollar los proyectos. Entonces, Bilbao Metrópoli 30 siempre ha sido, y esa es otra de las señas de identidad, no la he mencionado al principio, pero muy respetuosa en cuanto a que somos un pequeño articulador, un pequeño catalizador que ayuda, que colabora, que trabaja para sus socios. Un rol facilitador. Eso es. Pero no somos una entidad que aparece, digamos, que tiene protagonismo. Digamos, yo lo dejaría un poco en esas pequeñas recomendaciones. Muy bien. Bueno, pues Idoia, muchísimas gracias por estar hoy con nosotras. Yo seguiría charlando contigo. Sí, ha sido un placer. Mucho más rato, pero se nos acaba el tiempo. Encantados de que vuelvas a visitarnos y a seguir charlando sobre los retos de las metrópolis. Y muchísimas gracias. Gracias a vosotros.